Entonces, continuando con la conferencia, la molécula de hemoglobina es algo dinámica porque ella tiene algo que se llama efecto cooperativo. Ustedes saben que cuando el eritrocito va pasando por el capilar pulmonar, va pasando algo rápido en realidad. Entonces, durante ese pequeño o ese rápido paso dentro de los capilares pulmonares, cada eritrocito se tiene que asegurar que todas sus hemoglobinas capten oxígeno, porque ese es su trabajo, transportar oxígeno. Entonces, la hemoglobina cambia su estructura o cambia su disposición bioquímica cuando va pasando o cuando capta la primera molécula de oxígeno para asegurarse de que en los otros 3 grupos hemo también vaya oxígeno. Entonces, eso es un poco del efecto cooperativo. Entonces, cuando pasa el eritrocito por el capilar, está la pequeña pared que comunica con el alvéolo pulmonar. Entonces, aquí el oxígeno tiene que llegar rápidamente a todas las hemoglobinas del eritrocito. Entonces, hay 2 conformaciones o 2 formas en las que pueden estar la molécula de hemoglobina. Puede estar en una configuración tensa o una conformación relajada. En la conformación tensa, la hemoglobina prácticamente está toda cerrada, porque es cuando viene de regreso. Cuando viene de regreso a los pulmones, viene desoxigenado, entonces al estar tenso no capta el oxígeno, por así decirlo, de los demás tejidos y viene prácticamente más que todo recogiendo dióxido de carbono. En cambio, en la conformación relajada, esta molécula como que se abre un poco y eso permite la rápida captación de oxígeno dentro de su grupo hemo. A esto le vamos a llamar aumento de la afinidad. Y esto se hace casi en 500 veces más que la configuración tensa. La mioglobina presenta siempre una gran afinidad por el oxígeno. Recordemos que esta se encuentra almacenada en los músculos y eso determina de que los músculos pues capten la mayoría del oxígeno una vez que van pasando el torrente sanguíneo por esta célula. Entonces aquí tenemos un estado tenso y un estado relajado. En el estado tenso, ¿verdad? Podemos ver que el grupo hemo está un poco más protegido. Creo que aquí tengo otro esquema más bonito, acá. Entonces, en el estado hemo, en el estado tenso, vemos que el ángulo entre los pliegues proteicos es un poco más cerrado, lo cual hace de que no se capte con tanta rapidez el oxígeno entre los grupos prostéticos de, por ejemplo, esta globina B2. Relajado, hay una mayor continuidad, hay un mejor paso de la probable molécula de oxígeno que mejora la afinidad. Para que así todos los grupos hemo de mi hemoglobina que está pasando por el capilar, entonces se llenen de oxígeno y puedan salir muy bien oxigenados del torrente pulmonar. Ahora, lo ideal es que la hemoglobina reaccionara solo con oxígeno, pero no. Ella reacciona tanto con oxígeno
como con monóxido de carbono, como con dióxido de carbono. Y además de oxigenarse, puede hacer una reacción llamada oxidación, que no es lo mismo. Oxigenarse es que se cargue con la molécula de oxígeno y la transporte. Eso es oxigenar. Oxidarse es que reaccione con el oxígeno, ganando prácticamente un protón o perdiendo un electrón. Y ese cambio en la molécula de hierro, cuando se oxida, hace que se adhiera fuertemente el oxígeno y aunque lo transporta, no lo libera en los tejidos, que es lo que yo en realidad quiero lograr. Entonces, al no liberarlo, en realidad los tejidos van a seguir sufriendo hipoxia. Aunque hay oxígeno en la sangre, pero no hay oxígeno en los tejidos. Y eso causa daño celular. Entonces vamos a hablar un poco de cada tipo de reacción de la hemoglobina. La oxihemoglobina, que es la hemoglobina oxigenada, el hierro se encuentra en un estado ferroso. El estado ferroso es cuando tenemos este más 2 acá. Y este no cambia por la unión a oxígeno. Es una simple atracción en donde el hierro mantiene su constitución normal. Si el hierro, mediante la unión por oxígeno, perdiera un electrón y ganara carga positiva, este hierro pasaría de un estado ferroso a un estado férrico. Y entonces acá es incapaz de transportar y liberar el oxígeno. Lo transporta y lo atrapa. Y eso produce hipoxia en los tejidos. Ahora, esto ya lo habíamos dicho. Cada molécula de hemoglobina, al tener 4 grupos hemo, puede transportar solo 4 moléculas de oxígeno. Y pues la oxihemoglobina es una reacción reversible, porque eso es lo que intentamos, que el oxígeno sea liberado en los tejidos donde se necesitan. La reacción depende mucho del pH, de la temperatura y bueno, de la concentración de esta sustancia que está en el citoplasma de los eritrocitos. Entonces esa es la oxihemoglobina. Es una oxigenación de la molécula. La oxidación de la molécula, que es la que no nos conviene, da origen a la metalohemoglobina. ¿Dónde está? Se lo voy a dar aquí. Perdón, la metahemoglobina es en la que no hay transporte de oxígeno, porque el hierro pasa de un estado ferroso a un estado férrico. Y pues no estamos exentos de producirla. Esta se produce en un 3% de nuestra hemoglobina total. Mientras se mantenga en ese rango, pues nosotros no vamos a presentar síntomas. Y normalmente esta molécula pasa, o este hierro pasa de un estado férrico a uno ferroso, gracias a la acción de un sistema enzimático que se llama metalohemoglobina reductasa, que lo tenemos en el glóbulo rojo. Y así nos aseguramos de que este rango de 3% se mantenga. Sin embargo, existen personas que nacen con deficiencia de este sistema enzimático, lo cual va a hacer que produzcan cada vez mayores proporciones de metahemoglobina. Entonces, este fallo enzimático va a hacer de que mi paciente tenga síntomas de hipoxia. Es decir, que aunque esté respirando, aunque tenga hemoglobina, esta no está transportando oxígeno, entonces sus tejidos van a tener una coloración azulada y va a tener poca resistencia para el ejercicio, entre otras enfermedades. Aunque es algo raro, ¿verdad? Es una enfermedad rara, gracias a Dios, pero sí existe.
¿Preguntas hasta aquí, muchacho? Ahora, la hemoglobina que reacciona con el dióxido de carbono es la hemoglobina que viene de regreso de los tejidos hacia los pulmones. Normalmente no es una reacción directa con el grupo hemo, sino que es la parte de la globina la que transporta a los dióxidos de carbono. Entonces la carbohemoglobina transforma el dióxido de carbono en ácido carbónico y pues gracias a la anhidrasa carbónica y pues lo va a llevar en la parte de la globina de la hemoglobina. Ahora, la hemoglobina tiene un problema. Ella también tiene mucha afinidad por el monóxido de carbono. Monóxido de carbono se representa como CO. El monóxido de carbono es lo que nosotros conocemos como humo. Es el humo, por ejemplo, en un incendio se produce mucho monóxido de carbono. Entonces, aunque haya mayor cantidad de oxígeno, o aunque haya iguales cantidades de oxígeno en el aire, la hemoglobina tiene una gran favoritismo por el monóxido de carbono. Y eso va a producir algo llamado carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina tiene el problema de que si estás adherida a una cosa, no vas a transportar la otra. Entonces, la hemoglobina se ve llena de monóxido de carbono y no va a estar transportando oxígeno. Entonces, las personas que se intoxican con monóxido de carbono, es decir, por ejemplo, que respiren mucho humo durante un incendio, tienen riesgo de perder la vida. Normalmente lo que se hace es ponerle grandes cantidades de oxígeno al 100% si es posible, para que ese oxígeno venga y pelee. Está bien. Anika, pelee su lugar con la hemoglobina y rompa el enlace con el monóxido de carbono y de esta manera pues salvar a mi paciente. Se dice que si tenemos un porcentaje del 30 en un paciente de toda su hemoglobina, el paciente va a presentar cefaleas y vómitos. Si llega al 50% de peligro de la vida y un 60% al 70%, se produce muerte por asfixia. Ya, por eso muchas personas cuando los sacan de los incendios permanecen en estado de inconsciencia por la falta de oxígeno, porque su hemoglobina está ocupada por monóxido de carbono, que es la carboxihemoglobina. Esto ya lo vimos y pues este es un ejemplo del grupo hemo. Ahora vamos a hablar del metabolismo de la hemoglobina. Como todas las moléculas del cuerpo, la hemoglobina se sintetiza y se degrada. De la síntesis vamos a hablar solamente de dónde se produce, pero no vamos a hablar específicamente de las reacciones. Las reacciones que sí vamos a estudiar son las de la degradación de la hemoglobina. Entonces, hablando de la degradación de la hemoglobina normalmente nos lleva a la producción de bilirrubina. Esta tiene dos tipos y vamos a ver cuál es la importancia de la bilirrubina y un poco de los valores normales de estas dos sustancias. ¿Dónde encontramos la hemoglobina? Bueno, ya vimos que está dentro de los eritrocitos. Los eritrocitos son las células más numerosas de la sangre, son las que les proporcionan el color rojo y la hemoglobina es uno de sus principales componentes. ¿Por qué no los micrófonos? ¿No van a participar? Apaguen. Otra característica que tienen los eritrocitos es que carecen de núcleo y mitocondria. Por eso dependen exclusivamente
de la degradación de la glucosa y lo hace a través de la glucólisis anaeróbica, también conocida como fermentación láctica. Ahí tienen la estructura del eritrocito, es una célula redondeada que tiene hacia sus dos caras un centro deprimido. El proceso de producción de eritrocitos se denomina eritropoiesis y la eritropoiesis ocurre en la médula ósea. Los eritrocitos no los produce el propio torrente sanguíneo, sino que en la parte central de nuestros huesos largos, en algo llamado médula ósea, ahí se producen y luego se liberan al torrente sanguíneo. ¿Qué hormona le indica a la médula ósea que tiene que producir más eritrocitos? Bueno, esa hormona se llama eritropoietina. Y la eritropoietina se produce en un lugar del riñón. Y normalmente lo hace, el riñón produce la eritropoietina cuando detecta que hay poco oxígeno en la sangre. Tienen esa capacidad, el cuerpo es maravilloso. Esas células del riñón dicen, ay, hay poco oxígeno aquí, voy a mandar a hacer más hemoglobina, más eritrocitos, para que así levantemos los niveles de oxígeno en sangre. Claro que es un proceso tardado, no es como que ocurre en pequeños segundos, pero sí, poco a poco el riñón ayuda a que mejoren los niveles de hematócrito o hemoglobina en sangre. Es por eso que los pacientes renales crónicos, es decir, con daño renal crónico, tienden a padecer mucho de anemia, porque tienen ausencia de esta hormona llamada eritropoietina. También, cuando por ejemplo vos querés construir una casa, no solamente necesitas los obreros, que en este caso sería la médula ósea o la eritropoietina. También necesitas los bloques y los materiales para la construcción de tu célula o molécula. Entonces, una persona para mantener una cantidad adecuada de eritrocitos y de hemoglobina, tiene que tener una cantidad adecuada también de hierro, de vitamina B12 y de ácido fólico. Entonces, si ustedes tuvieran o conocieran de un paciente que está con anemia y el doctor le mandó solo hierro, también le podrían recomendar de que tome suplementos de vitamina B. Los suplementos de vitamina B traen por defecto ácido fólico. Entonces, eso les va a ayudar a recuperarse mejor de la anemia. Acá tienen un ejemplo de las demás células que se producen en la médula ósea, no vamos a profundizar mucho en eso. Y pues todos los pasos que ocurren durante la eritropoiesis, que por eso casualmente no es algo que se mejora de un día para otro. Si ustedes quieren ver mejoría en un paciente con anemia, tienen que esperar de 3 a 4 meses, que es pues lo que tarda la vida del eritrocito pues, y lo que tarda en hacer el recambio de las células sanguíneas. Y bueno, la maduración del eritrocito consiste básicamente en la disminución de su tamaño y la pérdida de su núcleo. La maduración tarda alrededor de 5 días, pero el proceso de estimular la síntesis y producir o mejorar la cantidad de eritrocitos en sangre es alrededor de 120 días. Además de la EPO, que es la eritropoietina, existen otras sustancias que pueden estimular la cantidad de eritrocitos en sangre, como son la interleucina 3, los andrógenos, que son las hormonas masculinas, la insulina y las hormonas tiroideas. Acá pues les quiero llamar un poco la atención que las hormonas masculinas aumentan la cantidad de eritrocitos. Entonces esa es una causa
por las cuales fisiológicamente los varones van a tener valores normales mayores que las mujeres de eritrocitos y hemoglobina. La otra causa es que las mujeres menstruamos mensualmente y el recambio o la producción de eritrocitos es cada 120 días. Entonces siempre vamos a tener un déficit o una menor cantidad de eritrocitos con respecto a los pacientes varones. Eso es importante recordar cuando se estén valorando los valores sanguíneos de eritrocitos en las personas. Ahora, ¿quiénes ayudan a la maduración de los eritrocitos? A que se dé este proceso. Entonces necesitamos cofactores como son la vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina B6. Bueno, otras propiedades del eritrocito es que es anucleado, es decir, que no tiene núcleo, es bicóncavo, eso se refiere a las dos depresiones que tienen ambos lados, y el 95% de su proteína es la hemoglobina que tiene en su citoplasma. El de los demás son enzimas energéticas que le permiten hacer la glucólisis anaeróbica. Si ustedes en un paciente escuchen el término hemólisis, este se refiere a las causas que destruyen a los eritrocitos. Normalmente los eritrocitos se pueden destruir por daño mecánico. Cuando, por ejemplo, vas en un torrente sanguíneo a mucha velocidad y chocan con la pared vascular, entonces pueden reventarse como chimbomba y producir muerte del eritrocito. También las temperaturas muy bajas o muy altas pueden producir hemólisis. La presencia de una sangre o muy concentrada o muy diluida también puede hacer que haya daños a nivel del eritrocito. Bueno, esto de los valores normales no lo vamos a discutir tanto. Para valorar las anemias, vamos a ver si es macrocítica o microcítica y eso más o menos te va a orientar a la causa por la que tiene anemia mi paciente. Como nosotros estamos en un país en vías de desarrollo, la mayoría de las causas de anemia en los pacientes es la carencia de nutrientes, principalmente el hierro. Si ustedes no consumen alimentos ricos en hierro, probablemente no van a tener cómo sintetizar moléculas de hemoglobina y eso se traduce en una anemia. Pero bueno, también la carencia de otros nutrientes puede llevar a otros tipos de anemia, como por ejemplo la anemia donde tenemos células muy grandotas que no han madurado, que eso se le llama macrocitosis. Cuando tenemos ese tipo de células, vamos a pensar más que una deficiencia de hierro, en una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. También, si ven que la célula y la molécula de hemoglobina son muy pequeñas, eso se le llama microcitosis. Entonces, ese es uno de los principales diagnósticos diferenciales, es la deficiencia de hierro. Cuando tenemos ese tipo de células chiquititas. Ahora, como pueden ver acá, el número normal de eritrocitos en varones es mucho más mayor que en el de mujeres. Ahora, como la hemoglobina es distinta a el eritrocito, pues también hay valores normales para las concentraciones de hemoglobina. Si la concentración es menor de 29, pues yo puedo pensar que mi paciente tiene una hipocromía. Recordemos que la hemoglobina le da el color a la sangre o al eritrocito. Y si tenéis poca hemoglobina, entonces va a tener poco color. Por eso se llama hipocromos, poco color. En cambio, si tenés hipercromía o normocromía, pues ya voy a pensar en otra causa, ¿verdad? Más que deficiencia.
en mi paciente con anemia. Y bueno, como ya sabíamos, el eritrocito no solo transporta oxígeno, también dióxido de carbono y mantiene las condiciones óptimas para que la hemoglobina pueda transportar oxígeno. Ya habíamos dicho que el eritrocito depende de la glucólisis anaeróbica y bueno, esta energía producida nos ayuda a mantener la forma y flexibilidad de la membrana celular, mantiene el hierro en su forma bivalente, conserva el calcio intracelular alto y el potasio intracelular alto y conserva el sodio y calcio intracelulares bajos. Y aquí tenemos un esquema de, bueno, la primera parte de la glucólisis, la segunda parte de la glucólisis y la parte final que es cuando hacemos la glucólisis anaeróbica mediante, ¿verdad?, la reutilización del NADH. Aquí está otra vez de manera resumida, de manera más extensa los primeros 5 pasos de la glucólisis y aquí los segundos 5 pasos donde vemos la obtención de 2 moléculas de ATP y una NADH que es un transportador de electrones. Ahora, de nuevo, como les decía, la importancia del ATP, bueno, sin él no podríamos mantener la integridad de la membrana, no podríamos renovar los lípidos de la membrana. Sintetizar lípidos es un proceso que lleva mucha energía. No podríamos mantener la forma de disco bicóncavo, que eso es gracias a interacciones del citoesqueleto celular. Y no podríamos mantener la bomba sodio-potasio, que es la que evita que el eritrocito se rompa dentro del plasma sanguíneo. Lo que son los transportadores de electrones NADH y NADPH evitan la oxidación de la hemoglobina, es decir, evitan que el hierro pase de estado ferroso a estado férrico. Cuando hablamos de degradación, hablamos de que los eritrocitos ya han vivido su tiempo hábil, que son alrededor de 120 días. Todas las proteínas dentro de ese eritrocito han envejecido y entonces es hora de partir. Es hora de activar el proceso que habíamos hablado anteriormente, que se llama hemólisis. Ahora, la hemólisis puede ser extravascular, es decir, fuera de los vasos sanguíneos, y esto ocurre dentro de los macrófagos del hígado y del vaso, o puede ocurrir intravascularmente, que es el ejemplo que les decía, de que el eritrocito choca muy fuerte con la pared vascular y se rompe, que eso solamente es del 10 al 20%. Entonces, al romper el glóbulo rojo, nosotros dejamos libre la hemoglobina y normalmente cuando ella sale de la célula, se fragmenta en sus partes. El grupo hemo o los grupos hemo salen por un lado y los grupos globina salen por el otro. Y bueno, todas estas son alteraciones que pueden llevar al envejecimiento celular. Eso lo van a leer, ¿verdad?, aparte en casa. Ahora, recordemos que la hemoglobina tiene 4 subunidades de globina, que son aminoácidos en estructura terciaria unidos entre sí. Y cada subunidad tiene un grupo hemo en el centro, que es una protoporfirina con una molécula de hierro cada una. Entonces, cuando esto sale del eritrocito y se degrada, se separa en sus componentes globina y hemo. El grupo hemo, el grupo globina o la globina generalmente se desnaturaliza y se degrada, pero sus aminoácidos se reutilizan, ya sea para producir más hemoglobina o para producir nuevas proteínas, por ejemplo, en el hígado. En cambio, el hierro también se libera y puede almacenarse dentro del hígado
cuerpo puede transportarse de regreso a la médula ósea para producir nuevas moléculas de hemoglobina. Y de ahí nos quedaría solamente el anillo protoporfirínico del grupo hemo. Esa parte es la que no podemos reutilizar y tiene que ser degradada y eliminada. Dentro del hígado, donde ocurre la hemólisis, ya sea en el hígado o en el vaso, vamos a tener la enzima hemooxigenasa, que lo que hace es convertir al grupo hemo en biliverdina. La biliverdina, bueno, aquí ya dijimos que el hierro se transporta por una proteína llamada transferrina y se almacena en el hígado con otra proteína llamada ferritina, o se envía de viaje a la médula ósea para formar nueva hemoglobina. Pero esta biliverdina es la que nosotros le vamos a dar seguimiento. Aquí está el grupo hemo y la hemoxigenasa produce la primera reacción, que es la biliverdina. Esta biliverdina se convierte luego en bilirrubina no conjugada. No conjugada quiere decir de que es una bilirrubina no soluble, que no puedo excretar, que no puedo eliminar. Entonces, esta bilirrubina no conjugada tiene que llevarse al hígado. Aquí está la biliverdina, se convierte en bilirrubina no conjugada, que esta tiene que transformarse todavía más para su excreción o su eliminación. El 80% de la bilirrubina viene de los glóbulos rojos y el 20% viene de células que nunca llegaron a producirse, que son parte de la eritropoiesis inefectiva. Una vez que esta bilirrubina no conjugada es producida, tiene que ser transportada, porque ya les dije que no es soluble en agua. Entonces es transportada por la proteína llamada albúmina. Esta albúmina normalmente no atraviesa la barrera hematoplacentaria y viaja por la circulación hasta llegar al hígado. En el hígado tiene que ser captada por fuerza por ciertos receptores específicos, donde mediante ligandinas va a ser metida a la célula y llevada al retículo endoplásmico. Ahí dentro del hepatocito, en el retículo endoplásmico, es donde ocurre la reacción de conjugación. Conjugar es como decir unir dos cosas, ¿verdad? Generalmente la bilirrubina indirecta se puede conjugar en un 80% con ácido glucurónico y en un 20% con sulfatos, que son sustancias solubles en agua. De esta manera yo puedo producir una solución que pueda ser fácilmente eliminada, ¿verdad? Entonces vamos a pasar de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Y la bilirrubina es un componente importante de la bilis. La bilis es esa que se almacena en la vesícula biliar y pues puede ser eliminada hacia el intestino. Cuando los recién nacidos vienen al mundo, no tienen mucha de esa enzima que ayuda a hacer la conjugación de la bilirrubina. Y normalmente ellos destruyen rápido los eritrocitos que recibieron de la mamá. Entonces producen bastante bilirrubina no conjugada. Pero al no poderla conjugar, entonces la bilirrubina se almacena en sangre y los pipitos tienen un color amarillo al nacer.
Cuando ustedes tengan madres que no conozcan esto y vean que el niño se les pone amarillo en los primeros 2, 3 días, entonces le explican que eso es algo normal, que debería desaparecer entre los 7 y 10 días después de nacido. Y que lo que hay que hacer para que el niño pierda rápido esa coloración es asolearlo, ¿verdad? En las mañanas, porque la exposición al sol mejora la producción de vitamina D e indirectamente mejora la producción de esa enzima que ayuda a conjugar la bilirrubina y por tanto a eliminarla. De hecho que los niños al comienzo pueden tener una pupú blanca porque también la bilirrubina, como les decía, llega al intestino y es la que le da la coloración café oscura a la S. Pero como los niños al comienzo no la están produciendo, entonces su S va a tener un color más claro o blanquecino, después se va poniendo amarillo y después se va poniendo ya verde o café, del color que pusiéramos todos normalmente. También una pequeña porción de la bilirrubina se va a eliminar a través del riñón y le va a dar color cafezuzco a la orina, que esto es en menor proporción. Ahora, los intestinos tienen un sistema venoso muy particular que se llama sistema vena porta. Entonces, en ocasiones, la bilirrubina conjugada se puede reabsorber en este sistema porta y regresar al hígado para volver a pasar por el proceso de conjugación o para ser reutilizado el anillo para la síntesis de nuevos eritrocitos. Esto se da a través de la circulación enterohepática. Pero un 10% definitivo se elimina a través de la orina. Entonces aquí tienen un ejemplo como el hígado envía la bilirrubina a la vesícula biliar. Cuando es necesario, la vesícula biliar elimina la bilirrubina hacia el intestino delgado y le va a dar coloración café a la S. Pero una parte va a ser reabsorbida por este sistema portal que regresa la bilirrubina al hígado y pues vuelve a hacer todo el mismo proceso. ¿Para qué? No sé, pero Papachú así nos hizo. Así que así nos lo vamos a aprender. Y bueno, en los neonatos también puede haber ausencia de la flora bacteriana normal y también por eso las heces pueden no tener una coloración café, sino que poco a poco va cambiando. Para que se acuerden cómo es más o menos el mecanismo de degradación del grupo hemo de la hemoglobina, acuérdense cuando se les hace un morado. Primero está todo morado por el color rojo de los eritrocitos. Después se va poniendo como verde, porque lo primero que se hace es la producción de la biliverdina. Después se pone amarillo, que es por la bilirrubina no conjugada. No va desapareciendo porque ya la bilirrubina se está transportando al hígado y se está eliminando a través de la bili, como bilirrubina conjugada. Entonces tal vez ahí se pueden acordar un poco de los pasos de la degradación de la bilirrubina. Y bueno, esto es un esquema resumen de todo lo que acabamos de hablar. Les voy a pedir que nos desconectemos y nos volvamos a conectar para ver este resumen, ya que faltan menos de minuto y medio para que termine la reunión. Así que me voy a desconectar ahorita y nos volvemos a conectar en unos 5 minutos que necesito beber agua. Porfa.